Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 17, para la gloria de nuestro Dios y Salvador. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tres personas distintas en nuestro Dios único y verdadero. Estamos contentos de poder leer la palabra. Hemos tomado el libro de los Hechos capítulo por capítulo para hacer lectura y reflexión. Estamos muy gozosos de aprender, de poder aplicar a nuestras vidas todo lo que ocurre allí. El libro de los Hechos de los Apóstoles, libro de los Hechos del Espíritu Santo, capítulo por capítulo es una verdadera aventura en donde los siervos de Dios nos inspiran también a nosotros con sus testimonios, con su valentía, saliendo a las calles, a las plazas, a las sinagogas, en las calles, en las cárceles, en cada rincón, en cada esquina, a los ciudadanos comunes, a los gobernantes, a los soldados, predicando en todas partes con gran valentía y metiéndose en problemas, no buscando problemas, sino que la predicación del Evangelio de por sí ya trae problemas. Nosotros salimos a evangelizar y, por ejemplo, anoche en el evangelismo, un hombre inmediatamente puso su potente equipo de sonido con sus vallenatos mundanos a todo chorro para impedir nuestra predicación. Salimos y predicamos algunos minutos cortos en cada esquina. Tratamos de usar un tono adecuado y una lectura clara para predicar solo algunos minutos. Ni siquiera es una hora que vamos a estar en cada casa porque nuestra garganta no aguanta para todo eso, sino mensajes cortos, directos, un llamado de atención, una reprensión al pecado, un llamado a las familias, y algunas personas atrevidas pues ponen sus equipos de sonido a todo chorro para no permitirnos predicar. En uno de estos casos me detuve anoche y fui hacia la casa de un hombre que había puesto su equipo y le dije: amigo, la palabra de Dios es más importante que sus vallenatos. Quiero que me permita predicar. Él dijo: yo estoy en mi casa. Le dije: sí, le estoy pidiendo un favor. Déjeme predicar, que el mensaje es corto, es directo. Entonces su sonido no deja escuchar mi voz para predicar. El hombre pues no tuvo más argumentos, más que hacer, y estaba envalentonado, pero con esas palabras tuvo que terminar, apagar el sonido. Entonces, mis amados hermanos, mi Señor tendrá en cuenta esas ofensas de los impíos. A la hora de pasar alguna calamidad, alguna tragedia, el Señor tendrá en cuenta quiénes son sus hijos y quiénes son los malvados. Por ejemplo, anoche recibí una llamada de un hermano desde Venezuela para hacerme una pregunta. Él está un poco intrigado y un poco triste porque algunos hermanos de su congregación y su familia decidieron ir a unas vacaciones por un fin de semana. Este fin de semana, dentro de Venezuela, viajaron hacia una ciudad y fueron a vacaciones, y al regresar en la buseta que venían, llegando por la zona quizás de Guanare, por esa zona más o menos, les lanzaron lo que llaman Miguelitos. No sé por qué le llaman así, no sé qué tendrá que ver Miguel ahí, y les pincharon los cauchos. Entonces la buseta tuvo que maniobrar para no voltearse, pero quedó atravesada en la carretera, en la autopista. Cuando ellos tienen que parar obligatoriamente porque los pincharon, les llegó una banda a todos los hermanos que iban ahí, algunos cristianos y no sé quién más. Entonces los asaltaron, los robaron, y a un hermano lamentablemente pues le golpearon
la cabeza. Bien, al chofer lo golpearon y en fin, los lastimaron. Ahora, el hermano me hace la pregunta, ¿por qué razón ha pasado esto? ¿Qué fue lo que sucedió si nosotros somos cristianos y por qué pasan estas cosas? Yo tuve que darle una respuesta tratando de consolar al hermano, pero le hice saber que estas cosas le suceden como dice la Biblia. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, a todos, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así también al malo o al que peca, al que jura como al que teme al juramento. Este mal hay en todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso le puede ocurrir a todos. Atracan a los inconversos, atracan a los cristianos, detienen un autobús de inconversos y detienen un autobús de cristianos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad, de insensatez, de asaltos, de robos, de tantas cosas que hay en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Y allí es donde está la diferencia. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es un perro vivo que un león muerto. Eclesiastés 9, 2 al 4. Entonces, en este caso, mi hermano y mis hermanos, le dije, ustedes tuvieron la fortuna de un perro vivo y no del león muerto. Y sencillamente porque ustedes son cristianos. A los impíos también los roban, pero a ellos los violan y luego los matan y sus almas se van al infierno. Entonces entendamos que el Señor nos dijo que somos ovejas en medio de lobos. Jamás nos prometió que nunca pasaría ninguna cosa, sino que en medio de las malas cosas el Señor estaría allí con nosotros, guardándonos de que nos hagan las mismas cosas que a los impíos. Por lo menos no los violaron, no los mataron, Dios los guardó. Recuerde que Hebreos 11 en su mayoría habla de sufrimiento. Eran los héroes de la fe, pero sobrevivieron. Pero muchos murieron en manos de lobos infelices, infernales. Al que te hiera en la mejilla, pues preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica se la niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Lucas 6, 29 y 30. Todo esto lo dijo el Señor porque Él ya sabía que a nosotros también nos iban a robar, que nos iban a pinchar los carros, que íbamos a pasar por estas dificultades, pero Él nos libra muchas veces no nos han robado, no nos han asaltado. Pero bueno, a veces sí sucede porque estamos en este planeta Tierra y el Señor permite que pase alguna cosa fea y triste. Sin embargo, ha guardado nuestras vidas y eso es lo que realmente importa. Entonces, si a alguno le acontece algo así, pues sepamos que estamos en medio de este mundo triste y horrible. Precisamente cuando vemos el capítulo 17 del libro de los Hechos, que es el que tenemos hoy en mano, vemos que los discípulos de Cristo seguían predicando por todas partes, pero venía gente a golpearlos, a perseguirlos, pero ellos seguían insistiendo. Imagínense que ese hombre puso la corneta anoche y yo pensé que iba a salir de pronto a buscarme pelea porque le dije, amigo, apague su corneta que estoy predicando. La palabra de Dios es primero. O sea, respete al Señor y déjeme predicar unos minutos y luego sigue con su música. El hombre dijo, yo estoy en mi casa. Le dije, sí, pero le estoy pidiendo un favor. Pero lo dijo de manera agresiva. Imagínese, hubiera salido ese hombre a tirarnos golpes a nosotros. Ahora, eso puede decirnos, esto para los hermanos que a veces algunos suelen ser cobardes, amedrentados, que se amilanan de nada, que parecen muñequitas de una torta de cumpleaños. Ay, pastor,
Ay, nos pueden lastimar los sentimientos. Ay, no salgamos más a la calle porque alguien nos puede mirar feo y nos saca la lengua. ¿Cómo sufrimos los cristianos? Alguien puede pensar así porque sé que hay cristianos así hoy en día, lo sé. Hay pastores incluso que me han dicho, parecen muñequitas de torta, esos pastores que me han dicho, eso no salga a la calle a buscarse problemas, pastor. Eso para eso están los templos, ahí predicamos y el que quiera venir a escuchar, que venga y escuche. Pero ir a regalar tratados en los parques, en las plazas, en las calles, eso buscarse problema que algún loco venga por ahí y hasta lo insulte, hasta lo golpee. Amados hermanos, qué palabras tan cobardes. Igualito a los apóstoles del libro de los Hechos. Ellos también dijeron eso. El apóstol Pablo dijo, mira, apóstoles, va y nos lastiman los sentimientos, nos hieren en la cárcel, va y nos lastiman. A Pablo ya le habían dado una pela en la cárcel en el capítulo 16, en la cárcel de Filipos. Y Pablo cantó allí con Silas unos salmos y hubo un terremoto y los sacaron de la cárcel y de todas maneras volvieron a perseguirlos otra vez. Y aquí en el capítulo 17 llegamos y vemos alborotos de nuevo, otra vez, y ellos en la calle predicando y la palabra de Dios dando resultados, tocando vidas, tocando personas, tocando familias. El Señor ve nuestra fidelidad predicando y Él nos va a honrar presentándonos a alguien que quiera escuchar el Evangelio. Alguien llegará. De entre esas 100 personas que le predicamos, alguno vendrá a Cristo porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así es que no podemos amedrentarnos, ser tan delicaditos. Ay, no, pero salir a la calle es buscarse problemas. Y si llueve, pastor, y si de pronto llueve, pues bueno, si llueve terminamos la prédica, pues, y nos entramos a la casa. Nosotros, cuando comenzamos a predicar anoche, empezó a brisar, pero yo resistí, los hermanos me siguieron y aguantamos y la lluvia se paró hasta que terminamos de predicar. Cuando terminamos, entonces ahí sí se soltó el agua. Eso lo hace el Señor por nosotros y por las almas. Él detiene la lluvia, Él detiene los zampones, Él detiene los bravucones como ese hombre. El hombre se quedó sin argumento cuando le dije la palabra de Dios es primero, amigo. Y así nosotros salimos constantemente a la calle. Cuando algún hermano me acompaña, bien, voy. Cuando alguno no me acompaña, voy solo y predico la palabra del Señor. Pero este mundo perverso tiene que escuchar el Evangelio. Siempre comenzamos el mensaje con palabras de buenas noches, Dios los bendiga, vecinos, estamos aquí para predicarles 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos por ahí. La palabra del Señor, mensajes claros, directos, evangelísticos, directo al corazón, un llamado hacia el arrepentimiento. Leemos algún texto y lo explicamos brevemente que puedan escuchar la palabra del Señor sin tanta gritería, sin tanto alboroto. Nadie se tira al piso a revolcarse diciendo, ay, me agarró el espíritu y no tengo control. No, nada de eso. Con inteligencia, con sabiduría, con poder. Si alguien se acerca, pues dialogamos con esa persona, oramos por esa persona, le damos tratados a los que pasan por el lado de nosotros, un tratadito que se lleven un versículo bíblico, algún consejo. Ese es el mensaje del Evangelio. Y si se presentan problemas, pues que se presenten. Somos soldados de guerra. No somos niñas de 5 años llorando ahí. Ay, me quitaron la chupeta. Nosotros tenemos que saber que el Señor nos llamó a ser un ejército, a una guerra espiritual. La predicación es una guerra espiritual. Entonces, aquí encontramos nosotros en el capítulo 17 a los apóstoles otra vez metidos en problemas. Dice la Biblia que pasaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Bueno, ¿y qué necesidad tenía Pablo de meterse ahí a ver si le caían a golpes? Pero es que el Señor dijo a los discípulos, vayan y predican el evangelio a todos. El que creyere será salvo,
mas el que no creyere será condenado. Vayan. Él no dijo vayan y conviertan a la gente, no, porque no tenemos el poder para convertirlos. Dijo fue vaya y prediquen, anuncien. Si alguno cree, pues ese será salvo. Vayan y anuncien. Y como Pablo acostumbraba, pues fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ahí está. ¿Por qué no tomamos el ejemplo entonces de los siervos de Dios aquí del libro de los Hechos y hacemos lo mismo? Vamos y hablamos aquí, allá, en la esquina. Si alguno nos presta atención, hablamos, y si alguno quiere una discusión que no sea a golpes, pues hablamos y predicamos la palabra del Señor. Ahora, si alguno se excita demasiado y quiere pelea, bueno, nosotros no vamos a pelear. Eso le dejamos al Señor. El Señor nos guardará de alguna manera, y si alguno nos lastima, pues bueno, a los apóstoles lo lastimaron, al Señor Jesús lo lastimaron. Así de que el apóstol Pablo les declaró, les expuso las escrituras, le dijo que era necesario que el Cristo padeciese, que resucitase, y dijo, a quien yo les anuncio, ese es el Cristo, ese Jesús del que les estoy hablando. Ustedes escucharon la historia de que él fue crucificado y él resucitó. Entonces dice el versículo 4 que algunos de ellos sí creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos un gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces hay que predicar, porque el Señor en algún lugar tiene las almas, los que se van a reconciliar, los que se van a arrepentir, pero hay que hacerlo. ¿Qué tal si Pablo se pone a prestarle atención? No, lo que pasa es que en el capítulo 16 pues nos echaron presos y allá en Filipo no nos fue muy bien. Entonces hemos decidido no salir más a las calles para evitar los problemas. Entonces los judíos que no creían tuvieron celos y tomaron a hombres ociosos y malos, y los juntaron para una turba, y alborotaron toda la ciudad. Y asaltando la casa de un tal Jasón, que había recibido a los apóstoles, a los discípulos del Señor, los había hospedado, allá le llegaron a la casa de Jasón y asaltaron la casa. Mire, estos abusivos, infelices, infernales, procuraban sacarlos al pueblo, pero no los hallaron. Entonces trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad y gritaban estas palabras: estos hombres trastornan el mundo entero y han venido acá. Imagínense la acusación: estos hombres trastornan el mundo entero. Eso no se dice de los cristianos hoy. En ninguna parte gritan las multitudes diciendo: estos trastornan el mundo con sus predicaciones, oran por los enfermos en las calles, en las plazas, predican en todas las esquinas y tienen el mundo trastornado. No, las iglesias están tranquilitas. De domingo a domingo el cultico para puros hermanitos evangélicos. Allá encerraditos es mejor, porque de pronto en la calle se meten en problemas. De pronto la gente se enoja el cura, se enoja el prefecto, y bueno, para no tener problemas. Estos trastornan el mundo entero. Están aquí, allá echando demonios, sanando paralíticos, enfermos, predicando el evangelio a todo el mundo, a los cuales Jasón los ha hospedado. Y todos estos contravienen los decretos de César. César era el emperador. Entonces, estos dicen que hay otro rey, que no es solo César, sino un rey que viene a competirle, a hacerle golpe de estado, uno que se llama Jesús. Ellos dicen que es el Cristo, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces Jasón fue y pagó una platica para que soltaran a los hermanos. Vea que hay a veces hermanos que tienen cuidado de nosotros y nos bendicen con su protección, con sus ofrendas. Ellos nos ayudan, nos protegen, porque Dios los envía para eso, para auxiliarnos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea,
Y ellos cuando llegaron, entraron otra vez en la sinagoga de los judíos. Pero qué cosita, Pablo y Silas, es que no les valió la paliza que les dieron en el capítulo 16. No los metieron allá en la cárcel y ustedes, ya, y mira, hasta el carcelero se iba a matar por culpa de ustedes. Donde llegan, trastornan todo y causan problemas. Ahora otra vez se metieron en la sinagoga de los judíos para ir a predicar allá y a discutir con esa gente. Pero los judíos que estaban allí en Berea, estos eran más nobles que los de Tesalónica y recibieron la palabra con solicitud y escudriñaron en la Biblia para ver si estas cosas eran así. Esta es una manera correcta de estudiar la palabra. Cuando el predicador está hablando, la gente está escudriñando, está revisando los textos bíblicos para ver si las cosas son así como nos están explicando. Ellos estaban mirando los versículos para ver si las cosas eran así. Cuando comprobaron que sí eran así lo que estaban explicando Pablo y Silas, entonces creyeron muchos de ellos y también mujeres griegas de distinción de la ciudad y no pocos hombres. Muchos hombres comenzaron a aceptar la palabra y a convertirse. Pero hay que salir, hay que hablar, hay que anunciar, hay que llevar la literatura, regalarle a la gente, hay que hacer unas hojitas con versículos bíblicos claves y entregárselos a las personas que lo lean en su casa. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea se anunciaba la palabra de Dios por boca de Pablo, fueron allá y alborotaron también a las multitudes. Pero estos judíos bandidos, sinvergüenzas, no se cansan de causarle problema a los discípulos de Cristo, porque no les dejan la vida en paz, porque los persiguen de ciudad en ciudad, no, porque ellos no se quieren callar. Los vamos a mandar a callar, así tengamos que darles 50 palizas, pero vamos a ver quién gana. O se callan o le seguimos dando. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo y lo llevaron para Atenas. Y habiendo recibido orden para que Silas y Timoteo también se viniesen a él lo más pronto que pudiesen, entonces Silas y Timoteo se fueron a encontrarse otra vez con Pablo. ¿Qué pasó, Pablo? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía cuando vio que la ciudad de Atenas estaba entregada a la idolatría. Pero a veces los hermanitos se van dizque a una feria y ven la idolatría y comienzan a tomar fotos y se toman hasta fotos y sacan selfie, pero qué sinvergüenzura. Pero es que estos evangélicos modernos no se parecen en nada a estos benditos hermanos del libro de los Hechos. Se van a la feria y se toman hasta con las estatuas. Hemos visto hermanos tomándose foticos con Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás. Mire, pero qué vagabundería, no tienen oficio verdaderamente. Pablo se enardecía viendo la idolatría. En lugar de estarse tomando foticos con Santa Claus, predíquenle a ese sinvergüenza barrigón. Predíquenle a ese sinvergüenza idólatra que confunde a los niños, que dice, yo, llegó Navidad, yo traigo los regalos de los niños, yo soy el patrono de los niños, vagabundo, sinvergüenza, hijo del diablo. El único dueño de los niños, patrón y señor de los niños se llama Jesucristo, que dijo, venid a mí todos los niños, tráiganlos a mí, no se lo impidan porque de ellos es el reino de los cielos. No es ese barrigón Santa Claus, no es nada. Ese es un hijo del diablo disfrazado ahí. Eso es una idolatría. Pablo se enardecía de ver la ciudad entregada a puras bambalinas y diciendo que ya llegó Navidad, que tiremos pólvora y que bueno, vamos a quemar el año viejo y todas esas cosas. Hay evangélicos haciendo año viejos también, queman pólvora, de todo. Mire, Pablo estuviera aquí, les hubiera dado una reprendida a esos flacuchentos sinvergüenzas evangélicos que andan en toda esa vagabundería, en la idolatría, que gastan su dinero en pólvora, que gastan su dinero en todas esas sinvergüenzuras de fiesta de fin de año. Ahorita en el Halloween
Hay evangélicos, incluso cantantes, predicadores, que en sus iglesias donde predican, le dicen a la gente que llegó el Halloween, que hagamos un Halloween evangélico, pero que vagabundos, no tienen oficio verdaderamente. Yo no sé por qué los cristianos funcionamos en persecución. Cuando nos persiguen, nos echan presos, ahí sí nos ponemos las pilas a predicar de verdad, a consagrarnos, a santificarnos. Pero bueno, así es la cosa. Pablo veía la idolatría que había en Atenas y se enardeció, se enojó y comenzó a discutir en la sinagoga con toda esa gente. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Se iba a la Plaza Bolívar a predicar, allá a la Plaza Bolívar, la del centro de la ciudad, ahí frente a la parroquia del obispo. Ahí se ponía a predicar para que escucharan todos y si es posible que saliera el obispo a escucharlo. Entonces algunos filósofos de los epicúreos, esta es una raza, como digamos, una área de los filósofos, los epicúreos, y de los estoicos, disputaban con él y unos decían, esa es una rama pues de la filosofía para ser más claro, ¿qué querrá decir este palabrero de este hombre Pablo? ¿Qué filosofía es esta? Y otros decían, bueno, este es un predicador de nuevos dioses, nosotros tenemos muchos dioses, pero este habla de un Dios llamado Jesús y dice que el evangelio de Jesús, que la resurrección, bueno, debe ser algún Dios que nosotros no conocemos. Entonces lo trajeron al Areópago. El Areópago era una especie de tribunal, haga de cuenta, donde están los ancianos, los más sabiondos, los más inteligentes, los que son respetados. Ese era el Areópago. Y pues los que concurrían allí y eran los maestros del pueblo, se les llamaba los areopagitas. Entonces lo trajeron al Areópago y le dijeron, bueno, señor Pablo, no sabemos quién es usted, pero queremos saber qué es esta nueva enseñanza que tú estás trayendo a nuestra ciudad, porque traes a nuestros oídos cosas extrañas. Nosotros no hemos escuchado de ese Jesús nada y que resucitó y cómo es eso de que resucitó, que le dieron una paliza y luego resucitó. Queremos pues saber qué quiere decir todo esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en escuchar algo nuevo. Ellos querían un discurso nuevo, predicar un discurso nuevo, escuchar un discurso nuevo. Entonces Pablo se puso en pie en medio del Areópago y le dijo, varones atenienses, veo, observo que ustedes son muy religiosos, porque he pasado y he mirado sus santuarios, sus estatuas, he mirado las insignias allí, las veladoras prendidas, todos los altares que ustedes han hecho, pero hay un altar en donde está esta inscripción en el versículo 23. Dice, al Dios no conocido. Ustedes tienen ese altar ahí, pero hay un Dios que ustedes no conocen. Bueno, quiero contarles que al que vosotros adoráis sin conocerle, ese es el que yo anuncio. Mire que Pablo se jugó un cráneo aquí. Fue muy inteligente. Él vio que tenían muchos dioses, pero que había un altar para un Dios nuevo y decía al Dios no conocido. Y él tomó eso como base y dijo, bueno, aquí me la juego. Le dijo, ese Dios que ustedes llaman no conocido, ese es el que yo anuncio, el Dios que hizo los cielos, la tierra, todas las cosas que hay. Él es el Señor de todo lo que existe y Él no habita en templos hechos por manos humanas, no, porque Él es eterno y Él lo abarca todo. Él no puede habitar simplemente en un templo. Él no es honrado por manos de hombres porque a Él no le interesa nada de lo que los hombres hagan, ni mucho menos estatuas, como si Él necesitase de algo. Pues Él es quien nos da a nosotros la vida, el aliento, todas las cosas. Y en el versículo 26, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Él hizo un hombre llamado Adán, y de ese Adán, con su mujer Eva, hizo a todos los hombres que habitan sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, porque ciertamente viene el Apocalipsis para que todo esto termine. Así es de que deben buscar a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él está cerca, nos está llamando, porque en Él vivimos, nos movemos, somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho,
porque linaje suyo somos. Ahora, siendo nosotros linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es semejante a una estatua de oro o de plata o de piedra, alguna escultura de arte, de yeso, de palo, de imaginación de los hombres. Pero Dios ha pasado por alto en otros tiempos esa ignorancia de hacer estatuas. Ahora está mandando a los hombres a que se arrepientan en todas partes, por cuanto está establecido que Él enviará la gran tribulación. Él juzgará al mundo con justicia por aquel varón llamado Jesús, Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos y lo resucitó después de que lo mataron al tercer día. Cuando ellos escucharon de que había resucitado de los muertos Jesús, comenzaron a burlarse. Y otros decían, ay, sí, ya te oiremos después de esto, de que resucitó y ya te vamos a creer. Otro día hablamos, Pablo, verdaderamente que estás borracho. Así que Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos sí quisieron creer, creyeron y se juntaron con Pablo, entre los cuales había un anciano llamado Dionisio, era una areopagita, uno de los del Areópago, y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Entonces, mire, dos de los principales se convirtieron y otros más. ¿Qué tal si Pablo se queda callado y asustado? Mis amados hermanos, esta lectura emocionante nos dice que no debemos callarnos, hay que evangelizar todos los días. Dele un aplauso al Señor, que Él es maravilloso.